en tu casa. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, en esta puesta de sol, podamos despedir el sábado, Señor, y recibir una semana nueva con tu bendición. Y que podamos, Señor, durante esta temática de los noviazgos cristianos, ser dirigidos por tu Espíritu Santo. Para que cada una de las palabras que salgan de mi boca, Señor, y que cada una de las palabras que lleguen a los oídos y a los corazones de los hermanos de la iglesia, Señor, puedan caer en tierra fértil, Señor, y que puedan ayudarnos, Señor, a caminar en el camino que tú quieres que caminemos. Acompáñanos, Señor, pues, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que me acompañaras a abrir tu Biblia, ya sea en físico o en digital. En el libro de Primera de Juan, casi al final de la Biblia, un poquito antes de Apocalipsis, Primera de Juan, en el capítulo 4, y si puedes decirme con un amén cuando estés por ahí. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Ya andamos por ahí más o menos? ¿Sí? Ok, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Y dice de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación de nuestros pecados. Sabes que el tema del noviazgo es un tema muy complicado y muchas de las veces le damos mejor la vuelta, sobre todo yo creo que los padres que tienen hijos adolescentes le dan por allá a veces hasta la vuelta y no quieren tocar ese tema porque es un tema que puede ser es muy multifactorial. Tiene muchas situaciones que debemos de considerar. Y entonces hay muchas discrepancias en cuanto a nuestro razonamiento a veces como padres. Bueno, yo todavía no soy padre, espero algún día hacerlo. Y a los jóvenes. Y entonces el día de hoy, las semanas anteriores más bien, que habíamos tenido esta fecha programada, le estaba preguntando a Dios, bueno Dios, ¿y tú qué quieres que pueda compartir? Yo tenía en mi mente compartir algo respecto a la salud. Como saben, soy el director de salud. Sin embargo, poco a poco Dios me ha ido llamando estos últimos días para que cambiara totalmente la temática y llegáramos a este punto. Y entonces no vengo aquí como el hermano de la iglesia simplemente, sino como joven, como novio y ahora pues bueno, como prometido, ¿no? Entonces, no me voy a basar en mi experiencia porque sé que no es mucha y entonces mejor me voy a basar en la experiencia de los personajes bíblicos, porque creo que tenemos que aprender de la realidad que rige nuestra vida, que es Cristo Jesús y que es la Biblia la que debe de guiarnos en cada una de nuestras decisiones. Y entonces, por lo tanto, la autoridad más grande que tenemos en cuanto al amor, pues no es ni un sentimentalismo, ni es una tendencia social, sino que lo que más nos puede regir, nuestra mayor autoridad en el amor, es Dios mismo, porque Dios es amor. Y el que no ha conocido a Dios, pues no puede amar, así de simple. Y entonces, hay algunas preguntas que vamos a tocar durante esta temática que me gustaría que, a lo mejor nunca te las has hecho o te las hiciste en alguna ocasión y te respondiste de otra manera. Y la primera de ellas es, ¿por qué noviazgo? ¿Para qué sirve el noviazgo? ¿De dónde viene el noviazgo? ¿Es bíblico realmente el noviazgo? Y entonces, ¿cuál es la mejor edad para ser novios? ¿Estamos preparados para el noviazgo? Son algunas de las cuestiones que yo espero que pueda resolver en el criterio bíblico después de toda la temática de hoy. Y entonces, ¿sabes que desde el principio, cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza, verdad? ¿Sí? Gracias, amor.
Y entonces Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que nuestro organismo funciona de una manera no distorsionada, sino que fue creada en una magnitud tan perfecta que entre más la estudiamos, más nos da miedo realmente entender, bueno, no miedo, sino más nos asombra entender cómo fuimos diseñados. Y fuimos diseñados con algunas funciones biológicas y nuestro organismo funciona de cierta manera que es inevitable no hacer ciertas cosas, como por ejemplo comer. Digo, no es como que tú decías, ya voy a dejar de comer y se corte tu apetito y ya no vuelvas a tener hambre y puedas vivir sin comer. Estamos diseñados para comer. O simplemente que digas, ya no voy a volver a dormir. Tampoco puedes desafiar esa ley de tu organismo, porque así nos diseñó Dios. Y de la misma manera Dios también nos diseñó para que pudiéramos encontrarnos con otra persona. Biológicamente nuestras hormonas y nuestro cuerpo está diseñado para encontrarnos con alguien más. Sin embargo, nuestros caracteres biológicos, nuestras funciones biológicas sí pueden ser distorsionadas por el transcurso de los años, de las épocas en las que vivimos. Y entonces quisiera explicarte esto un poquito más masticadito en una temática un poquito más simple, como el de la comida. Por ejemplo, cuando nosotros, sabemos que Dios nos diseñó para poder comer, ¿cierto o no? ¿O no? Sí, ¿verdad? Porque, tenemos un sistema digestivo y todo lo que comemos, pues tenemos que también desecharlo. Y entonces estamos diseñados para esto. Pero entonces, Dios no nos diseñó para que, con este sentido de comer, para que nosotros tuviéramos a qué ponerle salsa, por ejemplo. Dios no nos diseñó para que después de la comida pudiéramos tener un postrecito. Esas son distorsiones que nosotros con el paso de los años y de las épocas y de los hábitos que vamos adquiriendo y forjando, nosotros empezamos a distorsionar esto. Y llegamos hasta un punto en el que incluso nuestros gustos han llegado a que nosotros discriminemos alimentos. Quiere decir, esto ya no me gusta y no lo quiero comer, y no me gusta el tomate y no me gusta el tomate y no quiero comer tomate jamás. Digo, suponiendo un ejemplo. O me encanta la repostería y me gustan muchísimo los panes y como en exceso porque me fascinan los panes. Y esas son distorsiones que nosotros vamos tomando con el paso del tiempo. Sin embargo, no fuimos diseñados con ese propósito. Así que de la misma manera, también fuimos diseñados, como dijimos al principio, para buscar biológicamente a otra persona. Y entonces, sin embargo, con el pasar de los años y con las tendencias sociales, empezamos a distorsionar nuestra idea y nos empezamos a preguntar por qué si mi amiguita tiene novio, ¿por qué yo no tengo novio? O por qué si todos los del salón ya tuvieron quién sabe cuántos novios, yo todavía no tengo novio. Es más, todavía no doy mi primer beso. Y entonces empezamos a cuestionarnos con la razón social en vez de entender que fuimos diseñados de una manera y con un propósito bien específico. Y entonces, si yo te preguntara el día de hoy, ¿qué es lo que te han dicho y con lo que has crecido de para qué es el matrimonio? Principalmente los jóvenes, me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué les han dicho? ¿Para qué es el noviazgo? ¿Para qué es el noviazgo? ¿Qué les han dicho de para qué es el noviazgo? No tengan miedo. La antesala del matrimonio, es la preparación para el matrimonio, ¿verdad? Crecimos con eso y nos los han dicho tantas y tantas veces que cuando nos dicen noviazgo, usualmente, o al menos en esta edad de nosotros, ya universitarios y profesionales, pues ya lo vinculamos rápidamente, ¿no? Pues el noviazgo es la preparación para el matrimonio. Y entonces, cuando nos vamos a la razón, a lo mejor cambiando un poquito la pregunta, y de manera más personal, me gustaría que algún joven, sobre todo que no tuviera ahorita novio, ni pareja, ni nada, me diera su opinión, levantando la mano, no se amontonen. Para ustedes, ¿para qué buscas novio o novia?
Noel, ¿tú para qué buscas novio o novia? Ya que no quieren participar de Docracia, ¿no? Entonces, ¿tú para qué se te ocurre que puedas tener novio o novia? ¿Qué provecho le puedes sacar de tener novio o novia? ¿No? Aimé, ¿a ti qué se te ocurre? ¿De qué te serviría tener novio o novia? Ujú. Exactamente. Bueno, quiero que quede algo bien claro y no me gustaría para nada confundirlos, al contrario, lo que queremos es claridad el día de hoy. El propósito del tema no es incitarlos a que los más pequeños busquen o empiecen a pensar en el noviazgo, al contrario, clarificar cuáles son nuestros pensamientos. Sabes que un amigo hace ya algunos años atrás tuvo a bien preguntarme, hace 5 años, más o menos, bueno, hace más o menos 5 años, un amigo tuvo a bien hacerme estas preguntas. Y yo, cuando me lo preguntó, la verdad es que yo no me lo había preguntado. Y me empecé a quebrar la cabeza y dije, bueno, ¿para qué me va a servir tener novia? Bueno, pues me gustaría alguien con quien platicar. Me gustaría ese confidente que le pudiera contar todas aquellas cosas y experiencias que yo voy viviendo y poder platicarle eso. Me gustaría a lo mejor compartir experiencias saludables también con esa persona. Y no salía de ahí, dije, ¿para qué más quiero tener novia? Y en eso me dijo mi compañero, mi amigo, que por cierto es de la iglesia, y me dice, ¿y eso no lo puedes encontrar en un amigo? Eso de ser confidente, eso de compartir esas experiencias, ¿no la puedes tener con un amigo o con una amiga? Y entonces caí en cuenta de lo que en ese momento lo que yo necesitaba no era una novia, era a una amiga. Y entonces empezamos así a caminar y empezamos así a tomar decisiones conforme al conocimiento que vamos tomando en el transcurso de nuestros años. En cierta ocasión, bueno, ya en varias ocasiones, han habido como 2 o 3 pastores, entre ellos el pastor García, que nos han comentado una analogía. Bueno, no sé si esa es una analogía, pero en sí hay 3 preguntas que como jóvenes y como adolescentes debemos de considerar para nuestra vida. Hay 3 preguntas bien importantes y me gustaría que pusieras mucha atención para que no se te fueran a pasar, porque deberían de ser precisamente en ese orden. La primera de ellas es, ¿en qué quiero creer? ¿En qué debo creer? Y esto se resume a tu convicción teológica. Quiere decir que bajo qué circunstancias y bajo qué yugo, vaya, si lo podemos decir así, te gustaría vivir. Y entonces cuando defines en tu vida, aquí en la iglesia, servir a Dios, amar a Dios y vivir por y para Dios, entonces, checklist, ¿no? Esa parte la podemos palomear, porque hemos decidido en quién vamos a creer. Y cuando tenemos esa parte, esa debe ser la base para todas nuestras demás decisiones. Para todas. Para nuestra carrera, para el lugar en donde nos gustaría vivir, para todo. Y entonces, bueno, la segunda pregunta que te deberías de hacer es, ¿a qué me gustaría dedicarme? Y entonces, cuando sabes cuál es el área que más te interesa profesional y laboralmente después desempeñarte, eso le da un plan de vida precisamente a tu vida aquí dentro de la tierra, sin perder la primera decisión. Y cuando nosotros, volviendo a la primera decisión, nos definimos como cristianos, dígase seguidores de Cristo, para la vida eterna. Y entonces cuando nosotros nos definimos así, no importa
si eres médico, no importa si eres nutriólogo, ingeniero, dentista, carpintero, mecánico, no importa lo que te dediques. Porque lo primero que te define como persona no es tu profesión, sino es tu convicción tu convicción, en este caso, tu relación con Dios. Y entonces cuando ya tienes bien definido esto y tienes un plan terrenal para que Dios pueda cumplir el propósito en tu vida, entonces viene la tercera pregunta. ¿Con quién deseo pasar el resto de mis días? ¿Con quién quiero vivir mi vida? Y entonces esto nos dice, y podemos ir por aquí contestando unas preguntas, como por ejemplo, ¿qué edad sería la mejor, para el noviazgo? Para el noviazgo, tomando en cuenta que el noviazgo es la preparación para el matrimonio. Entonces, sería aquel momento en el que ya estás viviendo al menos las primeras 2 decisiones importantes de tu vida. No cuenta solamente con que hayas pensado a lo mejor desde la secundaria, pues yo quiero ser ingeniero, ahora sí la que sigue. Ahora sí, ¿con quién voy a pasar el resto de mi vida? No sucede así. Porque desde la secundaria hasta el bachilleres y después hasta la universidad hay un mundo de diferencia y hay un mundo de decisiones y situaciones que estoy seguro que Dios tiene preparado para ti. Y que si te tomas de la mano con Él, vas a llegar al mejor lugar que jamás te hubieras imaginado. Y vas a vivirlo de la mejor manera, junto con Él. Y entonces, cuando estás viviendo esta parte, por lo tanto, se consideraría, y esto también fue un comentario que una de las primeras pláticas, si podríamos llamarlo así, prematrimoniales que nos dieron, fue que precisamente una de las mejores edades para poder desarrollar un noviazgo sería cuando ya estamos casi por terminar nuestra preparación profesional, al menos la básica, ¿no? Que sería la licenciatura. Cuando estamos en esa parte, bueno, podemos empezar a buscar nuestra tercera decisión. ¿Con quién vamos a pasar el resto de nuestra vida? Porque entonces nuestro plan de vida, nuestra madurez hasta ese momento, incluso nuestra madurez económica es muy diferente de la dependencia económica que tenemos cuando estamos en la preparatoria o en la secundaria. Ahora tenemos que tomar en cuenta otra situación. Y eso es lo que platicábamos la otra vez, Dani y yo. ¿Qué es lo que sucede con las personas, con los noviazgos que son fuera de la iglesia? Cuando nosotros físicamente nos acercamos a otra persona y tocamos al menos su mano, siquiera el borde de su piel, hay una serie de reacciones bioquímicas y se empiezan a producir algunos neurotransmisores que hacen que nuestro cuerpo reaccione de manera diferente. Déjame decirte que los noviazgos que son muy jóvenes suelen ser noviazgos de riesgo. ¿Por qué de riesgo? Porque a pesar de que somos conscientes dentro de la iglesia, a pesar de que somos conscientes dentro de las normativas de la iglesia, no tenemos el suficiente control para manejar las decisiones cuando nuestro organismo ya está funcionando en otro sentido, buscando a otra persona. Y eso se traduce a que hormonalmente nosotros perdemos los estribos y podemos cometer grandísimos errores para el resto de nuestra vida. Y el principal de ellos sería caer en pecado, ¿no? Entonces, por eso es que los noviazgos tan jóvenes se convierten en noviazgos de riesgo. Y debemos de tener muchísimo cuidado con esto. Ahora, otra cuestión que platicaba un pastor con nosotros era que debíamos de considerar que el tiempo promedio recomendable para tomar una decisión como el matrimonio debería ser precisamente me parece que era entre los 2 años, no me acuerdo si era el año y medio y los 2 años y medio, o los 2 años y medio y los 3 años y medio. No sé, pastor, me parece que era más o menos 1 y medio a 2 años y medio. Bueno, ¿por qué sucede esto?
por qué no noviazgos tan largos? ¿Y por qué precisamente los noviazgos jóvenes se vuelven noviazgos de riesgo? Porque entonces, conforme más nos vamos conociendo, la intimidad y la confianza puede ir avanzando cada vez un poquito más. Y cada vez un poquito más. Imagínate un noviazgo desde la secundaria hasta la universidad. Hasta que podamos tener al menos un trabajo o hasta que podamos tener una madurez económica para poder responder de alguna manera a esta decisión tan importante que es formar una familia. ¡Ay! ¿Verdad que se vuelve complicado? Y entonces debemos de tener mucho cuidado con estos noviazgos tan jóvenes. Y hay una serie de consejos que me gustaría darte. Son 4, son sencillos. El primero de ellos, y si los puedes apuntar mejor, el primero de ellos, no te unas en yugo desigual. Y yo creo que es uno de los más importantes. Después de decidir cuándo sería y por qué sería tener un noviazgo, que no sería por una tendencia social, porque mis compañeritos ya tuvieron novio, porque ay, pues como que todos los demás ya y yo no, sino que sea una decisión por convicción. Bueno, aunque me gustaría, pero yo no veo a muchas personas que digan, yo estoy enamorado de Dios porque todos mis compañeros están enamorados de Dios. Yo estoy enamorado de Dios y yo creo firmemente en Dios por convicción, por lo que ha hecho en mi vida. Y de la misma manera, por convicción, deberíamos de tomar esta decisión de un noviazgo. Es una decisión que pudiera terminar en la decisión de nuestra vida, de formar una familia a largo plazo. Así que tomarnos esta decisión a la ligera sería un error garrafal. Así que, bueno, como te digo, dentro de estos 4 consejos, el primero de ellos precisamente es no te unas en yugo desigual. No te vaya a pasar como Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón cuando decidió avanzar en la vida con Dalila? ¿Qué pasó con él? Perdió su don. Dios nos ha dotado de dones y nos ha trazado y tiene algo especial para nosotros. Y nosotros, al estar desencaminados totalmente, a pesar de que nosotros tengamos, que hay una persona con muchísimas cualidades que a nosotros nos agradan, a pesar de que esta persona te complemente mentalmente, si no te puede complementar espiritualmente, déjame decirte que esta persona te va a apartar del propósito que Dios tiene para tu vida. Una cuestión que es bien importante es que no solamente te va a apartar o alejar de ese propósito, sino que simplemente, cuando nosotros hacemos las cosas nos gusta hacerlas bien, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Y entonces, cuando nos gusta hacer las cosas bien y somos serios en lo que hacemos, porque ahí luego me he encontrado con algunos compañeros que me dicen, no, es que yo quiero tener novio, pero en serio, no cortar la próxima semana ni el próximo mes, no, un noviazgo bien. Entonces, usualmente cuando manejamos esas palabras, cuando nuestra decisión es ser formales, tenemos que tomar en cuenta que nuestra decisión es muy probable que termine en un matrimonio, en una familia y para toda la vida. Y entonces, si nosotros desde el principio empezamos a pensar y empezamos a tratar con personas que no tienen la misma convicción que nosotros, que no viven bajo el mismo yugo, y dígase bajo las mismas normativas que rigen tu corazón, y que gracias a Dios nosotros no solamente somos cristianos, sino que tenemos nombres y apellidos. Y somos cristianos adventistas porque creemos en Cristo, queremos ser como Cristo, creemos en su venida, pero aparte de eso, vivimos el 4.º mandamiento, que sería el día de reposo. Y entonces, todo esto, digamos que es una generalidad, podríamos leer todo el libro de las creencias adventistas, pero es una generalidad de lo que significa nuestro yugo. Y si esta persona no está acorde a este yugo, entonces nos va a separar de lo que Dios tiene para nosotros.
Ahora, quisiera comentarte una pequeña experiencia, mala experiencia que tuve. Y ojalá que no la pueda repetir. Resulta que antes de que yo llegara a la iglesia adventista, hace ya como 10 años yo creo, resulta que conocí a una persona que reunía muchas cualidades que a mí me agradaban. Yo en ese entonces estaba enamorado de Dios. Y entonces le pregunté a Dios, Dios, ¿esta persona puede ser para mí o no? ¿Daré este paso con ella o no? No tienes idea de todas las formas en que, después de que le pregunté a Dios, me dijo que no. Me dijo que no en la mañana cuando leía mi Biblia. Me dijo que no en el grupo pequeño que había en mi casa. Me dijo que no en el tema del fin de semana. Me dijo que no de todas las maneras, además hasta en las canciones me encontraba que no. Y entonces, en ese momento sucedió algo en mi vida que hizo que yo me molestara muchísimo con mis papás, al punto incluso de que yo les quise dejar de hablar por completo. Y junto con eso, en mi berrinche, sabiendo que no debía de hacerlo, se me ocurrió hacerlo. Y tomé una decisión totalmente incorrecta. Le doy gracias a Dios porque me cuidó, como no tienes idea, durante esa relación. Pero fue una relación que me llevó al momento más lejano de mi vida en mi relación con Dios. Me llevó tan lejos que me costó muchísimo trabajo volver. Y cuando me di cuenta del error que había cometido, entonces ni siquiera yo me la creía cómo había tomado esa decisión. Inconsciente. Ten muchísimo cuidado. Ahora, otra experiencia que tuve más adelante y que debes de tener también muchísimo cuidado con el yugo desigual, es que el hecho de que te encuentres a esta persona dentro, a lo mejor que la hayas conocido dentro de las instalaciones de la iglesia, no es ¿cómo podría decirlo? No es una garantía de que esta persona viva en la convicción que tú vives. Tristemente, hay muchos jóvenes que viven un cristianismo ligero. Y este cristianismo a la ligera no es cristianismo. Vivir a medias tintas no es lo que Dios quiere para nosotros. Y vivir a medias tintas, aprobar lo que está afuera y lo que está dentro, le da una amplia oportunidad y es casi como estuvieras totalmente con una persona de afuera. Así que cuidadísimo con este yugo desigual. Consejo número 2. Sé paciente y por favor no le intentes ayudar a Dios. No te vaya a pasar como a Abraham y a Sara y a Raquel. Y entonces, a veces, cuando nosotros oramos y cuando nosotros nos consagramos y le pedimos a Dios esa pareja especial y que Dios escucha nuestra oración y nos aparta para esa persona, nosotros andamos por ahí pensando que le podemos ayudar a Dios. Y queremos llegar y se me hace Dios, se me hace que es ella. Y Dios te dice, no, espérate tantito, ella no es. Y tú, no, pero es que se me hace que sí es. Solo hay una manera de comprobarlo y lo intentamos. Y nos damos cuenta de que no, que estamos equivocados. No intentes ayudarle a Dios, sé paciente, porque Él tiene un tiempo perfecto para ti. Y entonces, el tercer consejo incluye, o más bien invita a Dios a todas tus decisiones. Invita a Dios en la mañana cuando te despiertes, para que desde lo que vas a desayunar hasta la carrera que vas a elegir y los amigos con los que te has de juntar, sean parte de una decisión tomada junto con Dios. Y entonces, cuando sucede esto, te puede pasar y te va a pasar como a Josué. Que Dios, así como estuvo con él en cada uno de los pasos y como Dios le prometió, y esfuérzate y sé valiente, y no importa dónde fueres, yo estaré contigo.
ten por seguro que todas tus decisiones, si están de la mano con Él, van a ser decisiones dentro del camino que Dios quiere para ti. Hay algunas cosas que no vas a entender en el momento en el que las estás viviendo. Sin embargo, cuando Dios habla, incluso cuando Dios no habla, es por una razón específica. Así que tómate de la mano de Jesús. Invítalo todas las mañanas, invítalo en todas tus decisiones. Como saben, Dani y yo nos vamos a casar en unos meses. Y le doy muchas gracias a Dios porque desde el momento en el que fuimos novios hasta el día de hoy, Dios ha sido el pilar de nuestra relación. Y muchas decisiones que hemos tomado en el camino han sido de rodillas. Y le doy muchísimas gracias a Dios porque somos una ayuda idónea, que nos podemos fortalecer, y porque cuando uno empieza a tropezar, el otro lo levanta, espiritualmente hablando. Y lo invita a que no se aleje de Dios. Invita a Dios a tus oraciones y a tus decisiones. Y consejo número 4 y último: resérvate, porque la intimidad está preparada para el matrimonio. Es bien común, como no tienes idea, de la cantidad de jóvenes que, como bien dicen, se pasan de la raya y se vuelve algo tan normal. Yo no sé si te acuerdas cuando, los jóvenes a lo mejor no se van a acordar, los más jóvenes, sí, apenas me acuerdo. Hace 10, 15 años, ¿cuáles eran las noticias en el periódico? ¿Qué pasaba cuando salía? No eran las noticias que vemos hoy en día en el periódico. Había de repente una nota amarilla que decía: mataron a tal persona, y todos entraban en pánico. No manches, fue cerquita de aquí, en Aldama. Y conforme fueron avanzando los años, después del 2008, que fue el pico, las noticias acerca de las muertes, de los asaltos, de una vida de violencia y sin Jesús, básicamente es la primera plana de todos los periódicos el día de hoy. Y es algo aparentemente tan normal. No permitas que la normalidad de la sociedad actual se convierta en tu normalidad. Date cuenta que, como dice la Biblia, te separarás de tus padres y entonces te unirás con otra persona y la conocerás. Y esa pequeña palabra que dice conocerás dentro de la Biblia, precisamente se refiere a esa intimidad, no solamente física, sino también mental. Y entonces está apartado específicamente para el matrimonio. Así que ya tienes esos 4 consejos y tienes una decisión de por qué o no tomar un noviazgo, cuándo es el momento para hacerlo. Y yo te invito, yo sé que muchos todavía no están en esa edad, hay otros que ya estamos en esa edad, pero estés o no, yo te invito para que desde hoy, consciente, puedas tener una convicción acerca de tu noviazgo más adelante, para que puedas orar desde ahorita y consagrar tu vida, para que en el momento en el que Dios tenga planeado para ti, puedas tener esta experiencia tan increíble como lo es un noviazgo cristiano. En lo personal, yo tuve la mala experiencia de no nacer dentro de la iglesia, de cometer algunos errores fuera de la iglesia, como noviazgos, no cristianos, y no tienes idea de la bendición que es poder contar con una pareja que te puede fortalecer espiritualmente, que cree exactamente lo mismo que tú, y entonces tus decisiones van a ir encaminadas hacia un buen fin, hacia la vida eterna, porque tu primera decisión jamás desaparece. Tu convicción de creer en Dios jamás debe desaparecer. Somos cristianos ante otra cosa.
Así que yo te invito, joven, para que si nos podemos poner todos de pie y tú ahí en tu lugar, si puedes cerrar los ojos y pedirle a Dios que realmente prepare esa pareja para ti, que te prepare para ese momento, que puedas vivir un cristianismo, un noviazgo cristiano en el momento en el que Dios tenga preparado para ti. No porque a uno se le ocurra, sino porque es el plan de Dios. Invita a Dios en tu vida. Y entonces vamos a ponernos de pie para orar. ¿Qué les parece? Me gustaría que los que ya han tomado su decisión y que son matrimonios fuertes el día de hoy, pudieran acompañarnos en esta oración orando precisamente por la juventud de la iglesia. Porque necesitamos este cerco protector, porque somos una familia. Y porque muchas veces la falta de información, la falta de conocimiento acerca de ciertas decisiones como esta, nos llevan a cometer errores. Y cuando estamos dentro del error, entonces vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Es que estás equivocado, estás mal. Y te señalan, ¿no? Ayúdenos, hermanos, orando por nosotros como jóvenes. Y me gustaría invitar al pastor Olegario para que orara con nosotros en esta noche, para consagrar a los jóvenes a tener noviazgos cristianos de verdad. Bien, quiero felicitarte por tu hermoso tema. Gracias. Creo que ha sido muy, muy cristiano, muy, muy bíblico. Y solo, jóvenes, quiero decirles lo siguiente. El diablo los vigila en todo momento. Porque el diablo no quiere que tú tengas ni un buen noviazgo, ni un buen matrimonio. Y dice Elena de White que cuando el diablo hace caer a un joven en pecado, se carcajea, se ríe con una risa macabra. Y el ángel que está a tu lado, que te protege y te cuida, agacha la cabeza porque le duele el que tú hayas caído. Cuídate, sigue los consejos. Y cuando Cristo venga estarás con Él. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por su amor, gracias por Jesús, gracias por su iglesia, gracias por su palabra. Que todo esto, Señor, y su Espíritu Santo ha sido para mantenernos fieles hasta cuando Jesús regrese. Y Señor, una etapa de nuestra vida es el momento de elegir esposo o esposa. Es tan importante, Señor, que es para la eternidad. Es por eso que en esta tarde sabiamente hemos escuchado palabras del cielo, advertencia para los jóvenes. Y por amor a Jesús, Señor, rogamos que proteja a los jóvenes. Llénales de su Espíritu Santo. Señor, que puedan dominar sus pensamientos, sus ideas, y que solo sea hacer lo correcto, lo bueno, lo amable, lo cortés, lo que tiene buen nombre sobre la tierra, porque el universo nos vigila. Somos cartas leídas, no solamente al mundo, sino al universo. Y los jóvenes juegan un papel importante, Señor, en el gran plan de salvación. Por eso rogamos que los bendiga, que los cuide, que su Santo Espíritu more en ellos, que puedan estudiar su palabra, que, Señor, lean los libros de Elena de White, que puedan orar todos los días para que puedan elegir, Señor, una pareja adecuada, para que puedan saber en qué momento y con quién iban a ser hogares y matrimonios, que si ya no habrá otra Biblia que escribirse, Señor, en los faustos de la historia se platicará de ellos. Y rogamos que eso sea una realidad para los jóvenes de la Iglesia Central aquí en Chihuahua. Señor, gracias por los jóvenes que están pensando hacer lo correcto. Y si alguien, Señor, ha hecho lo incorrecto, gracias por la lección de hoy. Porque dice que Jesús
vino para salvarnos, no en los pecados, sino de los pecados. Y que, Señor, podamos seguir adelante. Que cada joven, Señor, levante la cabeza, que Cristo está con él. Así que rogamos que esta juventud preciosa, Señor, el día de mañana pueda decir: gracias por la Biblia y gracias por los jóvenes que predicaron, gracias por los consejos de los adultos, y que, Señor, pueda haber una historia buena y bonita de esta nueva generación que tiene la Iglesia Central. Tómenlos en sus manos, y gracias por este joven lindo y por su noviazgo y por su matrimonio muy pronto. Que su bendición sea con ellos y que puedan ser una pareja, Señor, en quienes los demás jóvenes puedan ir buscando consejo, ayuda, que puedan, Señor, decirles que de rodillas es como se ganan las victorias, como ellos lo han hecho. Muchas gracias, Señor, por lo que ha hecho con la Iglesia Central, y seguiremos adelante hasta cuando Jesús venga. Porque en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios me los bendiga, jóvenes.